Hoy es un día especial, hoy es un día que recordamos la importancia de la palabra de Dios, la salvación del pecador o la conversión de una persona. ¿Cómo se salva una persona? ¿Cómo se convierte una persona? Bueno, primeramente hay convicción de pecado. La persona tiene que reconocer que ha pecado, tiene que reconocer que hay pecado en su vida. ¿Cómo va a perdonarle Dios sus pecados si él no siente que ha pecado, no se da cuenta que ha ofendido a Dios? Luego, después de tener esa convicción de pecado, viene el conocimiento del camino para ser salvo. Ya me di cuenta, siento, he pecado, le he fallado a Dios. Bueno, ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el camino? Y número 3, la aceptación de ese camino por la fe. Este es el camino de salvación. De esta manera, Dios perdona tus pecados. Y aceptar ese camino por la fe, convicción de pecado, conocimiento del camino y aceptación del camino. El instrumento que Dios usa para lograr todo esto en las vidas, para lograr la salvación del pecador, es su santa palabra, la Santa Biblia. La palabra de Dios es el medio que nos trae convicción de pecado, que nos muestra el camino de salvación, y debemos aceptar por la fe ese camino. Ahí donde está, hagamos una oración y pidamos al Señor que nos hable en este estudio breve de la palabra del Señor. Padre bendito, Señor, habla nuestro corazón ahora, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Queremos ser edificados con tu palabra. Que tu palabra, Señor, como martillo que quebranta la piedra, Señor, quebrante todo corazón que se haya endurecido, Señor. Y háblanos en esta noche. Edifícanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, hermanos, la Biblia convence al hombre de sus pecados. Mencionaba estos 3 puntos porque ahora vamos a verlos. La Biblia convence al hombre de sus pecados. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos la Biblia, nos muestra la misma palabra, la Biblia, en qué hemos fallado, en qué hemos pecado. Por ejemplo, un breve ejemplo le puedo mostrar hoy con la palabra de Dios. Mucha gente maldice a sus padres y ahí anda con groserías y maldiciendo a sus padres, a su madre, y hasta incluso en el ardor de la ira los ha llegado a lastimar. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Éxodo 21:15 dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Pensamos, no pasa nada, fue un arrancón que tuve. La Biblia nos muestra nuestros pecados, y note que Dios no dice pagará una multa, le pedirá perdón públicamente, quedará en la cárcel. De acuerdo a la ley de Dios dice pena de muerte. Maldijo a su padre y a su madre, debe morir. Entonces, si lo hemos hecho alguna vez, hemos pecado, merecemos el castigo de Dios. No pensemos que estamos excluidos, somos culpables, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos se emborrachan, a veces en diciembre, a veces por una celebración,
Y dicen algunos, cuando ya han caído mucho en el alcohol, dicen, es que soy un enfermo alcohólico. Sin embargo, es la Biblia la que nos dice la verdad. A ver, ¿es cierto que es un enfermo alcohólico? Primero los Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Los borrachos se van al infierno por estar enfermos? ¡Qué injusto es Dios! No, no se van al infierno porque están enfermos, se van al infierno porque son pecadores. ¿Y quién lo dice eso? La Biblia nos abre los ojos a nuestros pecados. Ser borracho no es una enfermedad, es un pecado que conduce al castigo de Dios. Hoy en día también hay muchos que, pues para ellos es normal tener un amante. Hasta la ley que tenemos lo reconoce. Para muchos jóvenes también es normal no llegar vírgenes al matrimonio. Se hace de burla pensar que alguien siga siendo virgen o que se case virgen. Pero déjame decirte que el hecho de que nuestra sociedad lo acepte no significa que Dios lo acepte. El hecho de que la sociedad no diga que es pecado no significa que Dios ya sacó una pluma y dijo, perdón, me equivoqué, voy a borrar mis mandamientos porque ahora ya no es pecado. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que abre nuestros ojos a la realidad de nuestros pecados. Primera los Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Conforme vamos pues leyendo la Biblia, nos damos cuenta, no soy una blanca paloma, he pecado. Y la Biblia va sacando a la luz nuestros pecados. Y así piensas que vas a ir al cielo, no, y sigue leyendo, y sigue leyendo. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley, dice, por la palabra de Dios es que conocemos el pecado en nuestra vida. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos han pecado, ya están fuera de la gloria de Dios. Y si piensas que no has pecado, que todo está bien, quizás no estás leyendo la Biblia, porque la Biblia nos muestra nuestro pecado. Punto número 2. La Biblia nos muestra el camino de salvación. La Biblia nos muestra el camino de salvación. Segunda Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primero la Biblia nos muestra, mira cómo estás, así están tus pecados. Y después dice, las escrituras te hacen sabio para la salvación. En otras palabras, te muestran el camino para que no te equivoques. Hay muchos que adoran muchos dioses y lo hacen con fe, creyendo que son salvos. Tienen la seguridad y confianza en su Dios. Han puesto su fe en una escultura.
pero la verdad es que no son sabios para salvación. Todos ellos están perdidos en sus delitos y pecados, porque la salvación es, dice el versículo que acabamos de leer, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quieres ser sabio para conocer verdaderamente la salvación? Lee la Biblia. No te confíes de lo que te diga fulano, de lo que te diga una iglesia, de lo que te diga un líder espiritual. Ve a la Biblia. Qué fácil es para la gente confiar y decir, pues es que mi líder espiritual me dijo que pues ya estoy perdonado y que con eso ya. Y te imaginas morirse y despertar en el infierno y decir, perdón, estaba mal él, ¿verdad? Déjame regresar. Ya no se puede. Mejor ve a la Biblia. No equivoquemos el mensaje de salvación. Hay muchos que predican un Dios que saca de problemas económicos. Ven a Jesucristo y se van a acabar las deudas. O un evangelio que sana enfermedades y dicen, ven a Jesucristo y sanarás de toda enfermedad. Ven a Jesucristo y tus problemas desaparecerán. Pero la verdad es que el camino que nos muestra la Biblia para ser salvos no es ese camino. El verdadero evangelio y camino para ser salvo está en la Biblia. Primera a los Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hermanos, es el evangelio que debemos predicar. La Biblia nos muestra, este es el camino de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dice la Biblia, a lo que dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Muchos se apartan del camino de Dios porque dicen, me prometieron salud, a mí me dijeron que si me entregaba a Cristo iba a sanar de COVID y sigo enfermo, o se murió mi familiar, entonces no quiero nada con Dios. Le predicaron un evangelio equivocado. Me prometieron prosperidad, a mí me dijeron, mira, viene una gran bendición y es un año de victorias, es un año, y la bendición no la he visto y sigo con las deudas, y entonces abandonan el camino. El problema, hermanos, es que no se ha predicado el camino de salvación que nos muestra la Biblia. Porque si predicáramos lo que dice la Biblia, la gente dijera, me prometieron el perdón de mis pecados y mis pecados han sido perdonados. Me siento completamente libre, estoy limpio, porque me prometieron el perdón de mis pecados y todos mis pecados han sido perdonados. Hechos 11, 13 y 14 dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Dice, manda a llamar a Pedro porque él te dirá las palabras para que tú seas salvo. ¿Y qué palabras les habló Pedro? Les habló sobre Cristo, el único camino para ser salvos. Muchos se rehúsan a oír la palabra de Dios, no quieren oír la palabra de Dios, pero eso sí, quieren ser los primeros al entrar al cielo. Mira, lee la Biblia, te invito a la iglesia. No, después. ¿Por qué no lees conmigo? No, ahorita no. Como diciendo, Dios, hazte un poquito más para allá porque me estorba para mi baile, para mis cosas.
pero cuando una vez muerto dice, ahora sí esté más para acá, Diosito, quiero estar cerca de ti. Tenemos un ejemplo también en la Biblia. Jesús contó sobre un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Cuando el rico se encontraba en el infierno, hizo una petición y dijo, al ver el hombre rico que estaba en el infierno y que Lázaro estaba en el cielo, dijo, por favor, ¿por qué no va Lázaro y va a predicarle a mi familia dónde estoy? ¿Qué errores cometí para que toda mi familia y mis hermanos no vengan a este lugar de tormento? Lucas 16, 27 y 28 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. El 28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué respuesta le dieron? Dice el versículo 29 al 31, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, y miren la Biblia, ahí están todo lo que Dios dio, todo lo que Él quiere hablarnos. Dice, no van a hacer caso aunque alguien se levante de entre los muertos. Y la verdad es que Cristo ya se levantó de entre los muertos y la gente no corre a buscarle. Por lo tanto, hermanos, solo la Biblia nos muestra el camino de salvación. Y ese camino es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Número 1, dijimos, la Biblia abre nuestros ojos, mira la gravedad de tu pecado. Número 2, la Biblia nos muestra el camino y dice, mira, solo por Jesucristo, este es el camino de salvación. Y número 3, hay que creer lo que dice la Biblia para ser salvo. Hay que creer lo que dice la Biblia para ser salvo. En San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree. ¿Cómo podríamos ser salvos si no tuviéramos la palabra? Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra, hermanos, la palabra de Dios puede salvarnos. Sí, en ella se muestra el camino de salvación. En ella se habla de Cristo. En ella se nos muestra el Evangelio. Pero tenemos un contraste aquí en 1 de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pueden dejar esa diapositiva ahí. El que cree en el Hijo, o sea, el que cree en Cristo, tiene el testimonio, tiene la palabra en sí. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, dice. ¿Por qué dice que si no le creemos a Dios, le estamos llamando mentiroso? Dice el versículo nuevamente, porque no ha creído en el testimonio
en la palabra que Dios ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, si tú no le crees a Dios, es porque estás diciendo, mira, tu palabra es mentira. Y por lo tanto le estás llamando mentiroso. Yo no creo que un borracho se vaya al infierno. O sea, ¿dices que Dios es mentiroso? Dice la versión Palabra de Dios para Todos: el que cree en el Hijo de Dios acepta lo que dice Dios, pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ya Dios nos mostró el camino, y ya Dios nos habló acerca de su Hijo. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, es porque crees que Dios es mentiroso, que así no se salva una persona. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay quienes escuchan la palabra y no son salvos. Hay quienes la escuchan y no son salvos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hace la diferencia entre que uno escucha y dice, mira, entregó su vida a Cristo y ya es salvo y ahora hasta se va a bautizar el día de hoy? Y otro escucha la misma palabra y no, sigue igual, sigue su misma vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Dice el texto: no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. No te aprovechó a ti la palabra porque no la creíste. Porque prácticamente dices, Dios es mentiroso, no necesito entregar mi vida, no necesito arrepentirme de mis pecados. Por eso, el punto número 3 dice, hay que creer lo que dice la palabra de Dios para ser salvos. El punto número 1 dijimos, la Biblia nos muestra nuestros pecados. Punto número 2, la Biblia nos muestra el camino. Punto número 3, la Biblia también hay que creer lo que dice ahí para que surta efecto en nuestras vidas, para ser salvos. Y punto número 4, hermanos, surge una duda. Si hacemos a un lado la Biblia, seremos juzgados por ella. Si tú haces a un lado la palabra de Dios, estás haciendo a un lado a Dios y serás juzgado por Dios. San Juan 12, 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y la verdad es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos hemos pecado, todos necesitamos el perdón de Dios para poder ir al cielo y no ir a la condenación eterna. Pero la buena noticia es que Jesús quiere perdonarnos. Jesús quiere limpiarnos de todo pecado. El pecado es lo que impide que nosotros podamos entrar al cielo. Este pasaje que leímos dice: Jesús vino a salvar, no vino a condenar. Sin embargo, cuando Jesús está con los brazos abiertos, cuando no está, dijéramos, con un marro listo para pegarnos, no, dice: mira, yo no vengo a juzgar, yo vengo a perdonarte. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y les haré descansar. ¿Y qué dice la gente? La gente se burla de él. La gente se olvida de él. La gente le tiene en poco. Y en vez de que la gente esté sintonizando un culto por internet, o tal vez asistiendo, si es posible, a alguna iglesia,
prefiere ver toda una serie en internet y ni siquiera leer la Biblia, que hasta en el celular se puede descargar. De manera que, aunque Jesús extiende sus brazos, la gente dice: mira, si es un Dios de amor, no me va a echar al infierno, así que déjame hacer lo que yo quiera. Y viven lejos de Dios, no se acercan a Dios, no le toman en cuenta en lo que hacen. El texto que leímos dice que Jesús dijo: yo no vine a condenarlos, yo vine a salvarles. Pero eso sí, la palabra que he hablado, esa les juzgará. La palabra que habló es la que nos va a condenar, porque en el día del juicio se nos dirá: ¿y qué hiciste con el perdón que Cristo te ofreció? ¿Le hiciste caso? ¿Qué hiciste aquel día de la Biblia en el templo auditorio que fuiste y escuchaste todo? ¿Hiciste algo? ¿Tomaste una decisión importante? ¿Qué hiciste aquella vez que, a pesar de que te portaste mal, Dios ofreció perdonarte y darte una vida nueva? Cuando respondamos que no nos importaron las palabras de Cristo, cuando respondamos es que lo tomé a la ligera, esas mismas palabras nos condenarán, porque menospreciamos la palabra de Dios. Y no podremos decir: no me diste oportunidad, no tuviste misericordia, fuiste malo conmigo. Dios dirá: la oportunidad se dio, te estuve hablando muchas veces y tú no quisiste. En conclusión, hermanos, hoy hemos visto que la Biblia nos muestra que hemos pecado, nos muestra nuestros pecados. La Biblia nos muestra también el camino para ser salvos, nos muestra cómo pueden ser borrados los pecados. Pero sobre todo necesitamos creer lo que dice la Biblia para ser salvos. Si hacemos a un lado la palabra de Dios, un día seremos juzgados por ella al final. Pónganse de pie, hermanos. En este tiempo en que vivimos, la Biblia está al alcance de todos. Es que yo no tengo para comprar. Mira, hay videos en YouTube donde está todos los libros de la Biblia. Ahí puedes escucharla hablada. Hay cientos de aplicaciones donde se puede uno descargar y leer la Biblia hasta en varias versiones, en varios idiomas. La pregunta de esta noche sería: ¿le damos la importancia que merece la palabra de Dios? ¿Le estás dando la importancia que merece la palabra de Dios? Lo que haces con la Biblia, lo haces con Dios. Y si nuestra reacción a la Biblia es como la reacción de un adolescente cuando le dice a su papá: mira esto y esto, y el adolescente comienza: ya vas a empezar, si ya te oí, siempre es lo mismo, siempre me dices lo mismo. ¿Así es nuestra reacción con la Biblia? Entonces estamos haciendo a un lado a Dios y estamos tomando en poco la palabra de Dios. Amigo que nos visitas, yo te invito a que le des la importancia que merece la palabra de Dios. Recuerda que es la palabra de tu Creador, del Dios Todopoderoso. No es la palabra de un pensador, no es la palabra de un hombre, es la palabra del Dios que dio su vida por ti. Y mi hermano en Cristo, valoremos el tesoro que Dios nos ha dado, la Biblia, la palabra de Dios. Ahí tenemos respuesta a todas nuestras preguntas de esta vida
y de la vida espiritual también. Vamos a orar, hermanos. Vamos a clamar a Dios. Y si alguien quiere venir, venga, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a decirle: Señor, guíame a través de la Biblia, guíame a través de tu palabra, que yo la memorice, que yo la lea. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Me comprometo a leer tu palabra. Ahí, Señor, está la respuesta a lo que tanto has estado pidiendo. Mientras se acercan, vamos a orar también por los que están enfermos, los que tienen alguna petición. Vamos a cantar este coro. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador, para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la aceptas con el alma, sentirá tu corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Padre bendito, Señor, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que tú nos has dado, Señor. Hoy, Padre, en esta oración, Señor, te damos gracias por la Biblia. Gracias porque ahí nos muestra, Señor, nuestros pecados. Pero también es ahí donde nos habla, Señor, del amor de Jesucristo, Señor. De que tú estás hoy con los brazos abiertos, que aún cuando hemos fallado, tus misericordias son grandes para con nosotros, Señor. Padre bendito, Señor, es tu palabra, la Biblia, la que aumenta nuestra fe, Señor. Padre, queremos, Señor, retomar siempre, Señor, la lectura de la Biblia. Que nunca dejemos de estudiarla, que nunca dejemos de leerla, Señor. Pues lo que hacemos con la Biblia, lo hacemos contigo, Señor. Padre, esta noche te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a permanecer fieles, a leer siempre tu palabra. Y también, Señor, esta noche traemos nuestras peticiones delante de ti.